estamos hablando sobre el SMED. En nuestra primera cápsula hablamos básicamente sobre el concepto del SMED, qué hace, un poquito el origen, ¿no? Cuál es el objetivo de esta herramienta, más o menos dónde la podemos utilizar, ¿no? No solo está enfocado en la parte industrial, también en la de servicios, ¿no? Entonces comenzamos un poco ese origen, cuál más o menos fue la necesidad, el por qué hacer esto, ¿no? El típico cambio de referencia. Antes las empresas eran muy inflexibles, digamos, ¿no? Tenían mucho poder sobre el consumidor, entonces obligaban el consumo en un único producto, por ejemplo, hablábamos de la Volkswagen, hablábamos de la Ford en sus momentos, pero obviamente el mercado ha cambiado y ahora el cliente es mucho más exigente y me pide en diferentes tamaños, diferentes colores, formas, pesos, acabados, demás. Entonces, las fábricas deben ser capaces de ser muy flexibles para poder atender a los diferentes nichos de mercado o diferentes exigencias de sus clientes, tal cual. Y seguimos con nuestra tutora. Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, muy bien. Súper, gracias por estar aquí nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de este tema SMED y vamos a hablar ya sobre la parte mucho más técnica, los pasos, ¿no? Cómo implementar SMED, cómo comenzar, cómo es ese tema. Por favor, Melissa. Ok, bueno, entonces recordemos que el objetivo del SMED es reducir reducir ese tiempo de cambio de referencia para que la fábrica o el proceso sea más flexible y pueda ofrecer más productos al día de diferentes referencias como lo está pidiendo el cliente o como lo exige la demanda. Y para eso, pues, es el SMED o es su objetivo fundamental. Antes de verlo el paso a paso, que son 6 pasos en total, vamos a ver unos conceptos claves. Entonces, el primero es que, pues como ya lo mencioné, el objetivo del SME es reducir el tiempo de cambio de referencia. Entonces, el tiempo de cambio de referencia es el que inicia cuando yo terminé la referencia 1 hasta que yo adecuo todo mi proceso, mi máquina, mi sala de cirugía para empezar la referencia 2. Pero adicional, que esa referencia 2 cumpla con los estándares de calidad y también que todo el proceso cumpla con los estándares de calidad y de medio ambiente. Entonces, SMED no es correr a lo loco y ya hicimos el cambio en 10 minutos, pero se accidentó alguien. No, no queremos eso. Y tampoco queremos que el primer producto que salga no cumpla el estándar de calidad. Entonces, con un ejemplo de los helados, estoy haciendo un helado, un cono de chocolate y voy a pasar a un cono de vainilla. Entonces, el tiempo de cambio de referencia inicia cuando salió el último cono de chocolate hasta que sale el primer cono de vainilla em, que cumpla con los estándares de calidad. Entonces, no es que, está ahí medio, sabe un poquito a chocolate, pero hasta ahí terminamos. No, es hasta que ya el cono de vainilla, valga la aclaración, sepa vainilla y se vea como de color blanco y que además, pues, como les mencionaba, que nadie se accidente durante el cambio por correr, porque también a veces se empieza como a tergiversar el concepto, entonces ahora nos van a poner a correr y lo que importa es la productividad, importa la seguridad, la calidad y la productividad. Entonces, eso es lo primero, ese es el tiempo de cambio de referencia, lo que hay que tener en cuenta. Lo segundo es, hay dos operaciones, la operación interna y la operación externa. Entonces, yo dejé de fabricar chocolate y tengo que adecuar toda mi máquina para empezar a fabricar los conos de vainilla. Entonces, durante ese tiempo de cambio de referencia hay unas actividades que yo debo hacer. Entonces, esas actividades se dividen en operaciones internas y externas. Entonces, la operación interna es la que se realiza con la máquina parada. Ya vamos a ver ahorita unos ejemplos. Y la operación externa es la que se puede realizar antes o después del cambio de referencia. Entonces, con la máquina en marcha. Entonces, operación interna se realiza con máquina parada, externa con la máquina en marcha y la puedo hacer antes o después del cambio. ¿Qué buscamos? Que ojalá todas las operaciones sean externas para que ese tiempo de cambio de referencia sea menor. Entonces, vamos a ver un ejemplo de operación interna. Desmontar cualquier pieza de la máquina o accesorio.
Yo eso solo lo puedo hacer con la máquina parada. Entonces, no sé, es como si fueran al taller de carros y cámbieme el aceite mientras yo voy aquí a la panadería andando. No, tiene que estar detenido. En las máquinas, no, yo tengo que desajustar esto acá del fechador, del extrusor, del motor, no sé, pero con la máquina parada. Eso no lo puedo hacer ni antes ni después. Eso es operación interna, que por nada del mundo lo puedo hacer con la máquina andando, en movimiento. Entonces ahí, bueno, ¿qué voy a buscar? Es que esa operación sea lo menos, que se lleve menos tiempo, pero no sé que no la puedo eliminar. La externa es la que yo puedo hacer antes perdón, antes o después del cambio de referencia. Entonces, por ejemplo, la gente a veces para la máquina, que ahí cuando ya hice el último cono de chocolate, ahí empezó a correr el tiempo. Ahí la gente a veces empieza a buscar las cosas para hacer aseo, los utensilios para hacer aseo. Entonces aprovechan también para tomar café, para ir a hablar con el de la otra máquina, aprovechan para ir a buscar los guantes, las monogafas para hacer el aseo. Eso yo lo puedo hacer antes de que pare la máquina, porque cuando ya paró la máquina o se detuvo, todo ese tiempo que empieza a correr es plata, es dinero también que se está perdiendo, porque lo que agrega valor es que la máquina esté fabricando helados en este caso, o en el caso de un hospital, haciendo cirugías. Entonces, ese es ejemplo de operación externa. Un ejemplo de operación interna en un consultorio odontológico. Yo estoy atendiendo al paciente 1 y viene el paciente 2 y hay un escupidero. Entonces, yo eso solo lo puedo limpiar cuando el paciente 1 se retire. No puede estar el odontólogo ahí atendiendo al paciente y la auxiliar de odontología limpiando el escupidero. No, acabe primero con ese paciente y ahí sí, después yo limpio el escupidero. Una operación externa. Entonces, si yo para limpiar el escupidero necesito unos paños y un líquido, un desinfectante, pues yo no es que se pare el paciente uno y ahora me voy a poner a buscar ese desinfectante. No, yo lo debo tener listo. Es una operación externa que yo puedo convertir de que separo el paciente uno y voy a limpiar el escupidero, pero todo lo que necesito ya lo tengo ahí a la mano. Eso en cuanto a esos dos conceptos claves. Buscar herramienta también. Entonces, yo solo puedo desarmar una parte de la máquina cuando la máquina esté parada, pero para eso necesito un destornillador. Entonces, para la máquina, entonces ya está corriendo tiempo, es dinero que se está perdiendo y ahí me voy a ir a buscar el destornillador. No, eso lo puedo hacer antes. Y algo que se puede hacer después es la limpieza de accesorios. Entonces, si yo tengo que lavar algo del cono de chocolate, sí lo tengo que lavar, pero no lo puedo hacer mientras vainillas se está fabricando conos de vainilla. Entonces, también son operaciones que yo puedo hacer después del cambio de referencia. No es que, porque no han arrancado, muchachos? ¿Qué pasa? No, es que estamos limpiando lo de chocolate. No, arranquen vainilla y ya después alguien se pone a limpiar lo de chocolate. Esto antes, bueno, esto de los conceptos claves es antes de ya ver el paso a paso. Como les decía, es muy práctico, muy sencillo. El primer paso es definir el equipo de trabajo. Entonces, lo primero es, bueno, el cambio de referencia, ¿dónde lo vamos a hacer? En la línea 1, listo. ¿Cuántas personas son de la tripulación de la línea 1? No, son 20 porque 7 en la noche, 2 en la tarde, tantas en la mañana. Listo, toda la tripulación los vamos a formar en qué es SMED, como todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, muchachos, en la línea 1 hay esta oportunidad. Lo mismo que hablamos en la cápsula 1, les contamos a ellos para que ellos entiendan la dimensión de, no es planeación, no es el que programa la planta que no tiene nada que hacer y les dice que hagan cambio de referencia, sino que todo viene atado a una demanda, a un consumidor que está cambiando constantemente. Los formamos y también si, por ejemplo, se maneja un técnico de esa máquina de mantenimiento, una madrina de calidad, como algunas fábricas lo tienen, hay que involucrar a todas las áreas que vayan a estar en todo el proyecto de SMED. No cuando se nos ocurran las mejoras, ahí sí involucrarlos porque eso genera también rechazo. Y también es un momento como de equipo, de bueno, estamos todos unidos con esta meta, vamos a hacer SMED, entonces a todos los formamos en qué es SMED. Eso es lo primero y obviamente a los mandos medios, al coordinador, al supervisor de la línea,
al coordinador de mantenimiento, según pues la estructura de la empresa. En el caso de un hospital, entonces vamos a formar a las enfermeras, a las muchachas de aseo que están en el cambio de esa sala de cirugía, que son las que viven ese cambio, son las primeras personas que vamos a involucrar en formarlas en qué es SMED. Entonces, ese es el primer paso. También en estos equipos a veces se incluye al personal de mejora continua cuando lo haya en la fábrica, el practicante o el analista de mejora continua, pues debe estar ahí. Ese es el primer paso, definir el equipo de trabajo y formarlos en qué es SMED. Ya el segundo paso es hacer la matriz de cambio. Entonces, ya sabemos que vamos a hacer SMED en la línea 1. Entonces, ¿qué referencias hacemos acá? No, es que hacemos chocolate, vainilla, caramelo, fresa y frambuesa. Listo, son esas 5. Entonces, uno hace la combinación o la matriz de todas las combinaciones. Entonces, yo puedo pasar de caramelo a chocolate, de chocolate a caramelo. Listo. De chocolate a vainilla, de vainilla a caramelo. Y bueno, hace como toda esa matriz. Y ahí lo importante es medir los tiempos de cambios de referencia y la frecuencia. Entonces, al final, dependiendo pues qué tantas referencias haga, así mismo va a ser de grande la matriz. Entonces, voy a tomar los tiempos de todas esas combinaciones y cada cuánto lo hago al mes para decidir a qué combinación le voy a hacer el SMED. Yo no puedo decir, no, tenemos 100 combinaciones y le vamos a hacer SMED a todos, muchachos, ánimo. No, ahí ya usted ya fracasó porque eso es un mundo gigante. Les matas. Pues, sí, siempre hay que enfocarse, ¿no? En mejora continua. Entre más te enfoques, mucho mejor para dar resultados más fácil, que es lo que los gerentes normalmente nos exigen. Y ahí la frecuencia, porque tú puedes tener un cambio de referencia, no sé, de caramelo a vainilla me demoro 5 horas. No, pues ahí es donde tenemos que hacer SMED, pero lo hago una vez al mes. Pero hay un cambio que dura, no sé, 45 minutos, pero lo hago 35 veces al mes. Entonces tú ahí multiplicas y dices, no, a este es el que yo le debo hacer el SMED porque es el que a futuro me va a traer mayores beneficios. Entonces, ese es el segundo paso, la matriz de cambio, tiempos de cambio de referencia de una combinación a otra y la frecuencia, cada cuánto lo hago. También hay que tener cuidado con los productos nuevos. Puede que el cambio quede mayor sea el de la temporada de ahorita de Halloween, no sé, la paleta Drácula. Entonces ahí pues es algo de octubre de esta temporada, entonces ese no, cojamos el segundo. Sí, hay que también como mirar el contexto. Eso es lo segundo. Ya después de que yo tengo definido ya mi equipo de trabajo, tengo mi cambio de referencia, entonces volvamos con el ejemplo, ¿no? El cambio más crítico fue de chocolate a vainilla. Ya sabemos que ahí vamos a hacer SMED. El tercer paso es grabar ese cambio crítico. Entonces ahí se definen pues quiénes van a grabar. Se aconseja grabar a toda la tripulación. Si son 4 personas, que se grabe a la persona que más se mueve, o sea, una persona grabando, persiguiendo a la que se mueve, de pronto que no está en la línea de producción, sino a un laboratorio, a un taller de mantenimiento y se desplaza mucho. Y otra, de pronto una toma donde la cámara coja a todos los que se quedan en la línea de producción, o lo ideal sería que si son 5 personas, que haya 5 personas grabando a las 5 personas persiguiéndolas. Depende pues cada cambio. Y ahí pues a unos tips básicos es que no pase la de Murphy. La ley de Murphy es que se apague la cámara durante el cambio, que no haya memoria en la cámara, que por allá subió a un lado donde yo no tenía casco y no pude seguirlo con la cámara, tener como todos esos temas logísticos de la grabación. Y lo más importante es cuando formemos a la gente, que fue el primer paso, ya definí mi equipo de trabajo y lo estoy formando en cómo se hace SMED, decirles que actúen normal, aunque va a ser imposible, a nadie le gusta que lo graben trabajando, no va a estar totalmente cómodo, pero es decirles, es por esto, porque después vamos a analizar estos videos. Entonces, ese es el tercer paso, grabar todo el cambio, ¿no? Entonces, ojalá uno esté antes de que salga el último cono de chocolate, grabar esos minutos antes, hasta que sale el primer cono de vainilla. Y
ahí sí como échese la bendición y lo que pase. Si justo pasó de todo y ese cono de vainilla no daba el sabor, usted siga grabando hasta que, hasta que ya dio el cono bien y ahí eso fue pues lo que usted grabó. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es, yo siempre hago esa analogía con los partidos de fútbol, que normalmente está uno viendo el partido de fútbol y penalti, ¿qué? Pero si no lo tumbó, ¿cómo así? Y devuélvenle el video y, uy, sí, lo tumbó ahí dentro del área. O, ay, ¿por qué tiro de esquina? Le pegó al arquero. No, sí, tiene razón, pero uno en el momento no lo ve. Entonces, uno hace lo mismo con los videos. Entonces, analiza muy bien cada video, pausa, retrocede y empieza a llenar detalladamente qué hace cada persona. Se hace un formulario por persona de qué hace detalladamente. Entonces buscó la herramienta, se desplazó, bajó el accesorio, le dio el accesorio a la otra persona y así súper detallado. Esto es un trabajo bien minucioso y no solo pues qué hizo, sino el tiempo que se gastó. Entonces, si el tiempo total fueron 2 horas, yo después ya voy a ponderar y a ¿cómo se dice? A cuantificar en desplazamientos cuánto tiempo fue, en buscando herramienta cuánto, y uno hace pues según el cambio unas categorías para saber dónde está la mayor oportunidad en tiempo y también uno señala lo que vimos de operaciones internas y externas, cuál es interna, cuál es externa y cuál puedo externalizar. No, mire, es que se gastaron 50 minutos buscando la escalera. Es que esa escalera la deberían tener desde antes, o es que no hay escaleras suficientes en la planta. Y ahí uno puede estar mirando oportunidades y adicional de cada una de estas actividades, mira las oportunidades de mejora. Esto, lo ideal es ahí ya hacerlo con todo el equipo de trabajo. Entonces, no ponernos a analizar el video 5 porque es una tarea muy dispendiosa. Eso ojalá lo haga el de mejora continua o un practicante. Y después, si ya entre todos, miren, aquí, ¿qué podemos hacer para que la herramienta esté en el sitio? Es que no hay un gancho, listo, colocar gancho y la herramienta siempre va a estar ahí a la mano. Que esta canaleta, eliminar los tornillos, que los guantes, ya sabemos todos, se hace un procedimiento que ahora todos tienen que tener los guantes a la hora del cambio en el bolsillo, y así, se hace el estándar, bueno, se listan todas las mejoras que entre el equipo se, se definan y como siempre en fábricas tenemos turnos, pues la idea es hacer varias reuniones de estas para que todos los de la tripulación aporten con ideas. Se pueden repetir las ideas, pero también pueden haber ideas de los de la noche que nadie había visto. Entonces, por eso es importante involucrarlos a todos en esta socialización. Y después, ya el quinto paso es estandarizar ese cambio cuando las mejoras estén implementadas. Pues ahí viene lo bonito de la gestión de mejora continua es mantenimiento, cuando me tiene usted la escalera, mantenimiento, cuando usted me tiene este accesorio, calidad, usted nos aprueba que, no sé, que la vainilla de esta prueba se haga antes para que pueda arrancar más rápido la máquina y el seguimiento a la ejecución de esas acciones, de esas mejoras, para yo ahí ya estandarizar el cambio. Miren, es que ahora en adelante, como en pits de Fórmula 1, donde uno los ve súper sincronizados, así mismo uno hace el estándar. Bueno, somos 5, apenas pare la máquina, usted hace tal y tal cosa y empezar a medir, porque normalmente hay gente que viene de años haciendo lo mismo y hay que medir como el avance y cómo se sienten con las nuevas funciones y también con las mejoras. Puede que alguien diga, no, esa pala definitivamente ya hace ese estorbo, pongámosla en este lado y así hasta estandarizar y lograr una reducción en ese tiempo de cambio de referencia, que al principio puede ser no a 10 minutos, pero al menos sí disminuir, no sé, el 5%. Entre más minucioso uno haga el video, el análisis del video, mayor oportunidad va a tener de mejoras, ¿sí? Porque todo empieza a sumar desde que se giró a buscar algo, eso ya es segundos que todo va sumando en ese tiempo total. Y ojalá en este paso se busquen mejoras de cero inversión, de estándares, de métodos,
Normalmente, cuando uno empieza a analizar los videos o a contarle a la gente de SMED, la gente dice, necesitamos es otra persona. ¿Sí? Con otra persona, si nos mandan otra persona en el cambio, hacemos esto a la mitad. O si traemos un robot que arme las cajas, es lo más fácil, eso lo vamos a dar al final. Primero es con lo que hoy estás, como lo estamos haciendo, qué oportunidades hay de baja inversión con prácticas sencillas y también para eso sirve el video, para que ellos se vean cómo es el cambio de referencia ya desde, como espectador y decir, ah, bueno, sí, ahí sí hay tan oportunidad y mire que uno dice buscar los guantes es un poquito, pero todo ese tiempo representa un porcentaje alto en todo el cambio de referencia. Estandarizar el cambio es el quinto paso, hacerle seguimiento y el último es, ahí sí proponer mejoras con inversión. No, bueno, es que ya logramos, ya hicimos todas las mejoras, ya ejecutamos, ya estandarizamos, ya todos los turnos lo hacemos igual, pero ya lo que queda es que pues automaticen esa fin de línea de la máquina, eh, compremos ahí sí más instrumental, no sé, en una cirugía, para que lave usted allá eso mientras ya empieza la otra cirugía. Sí, ahí sí ya empezar con las ideas de mayor inversión. Ese es el último paso. Esto así tal cual como lo he hablado hasta el momento, asimismo es como se forma al personal, al equipo de trabajo que dijimos en el paso 1, para que ellos conozcan muy bien cómo se va a vivir el SMED. Todo esto suena genial, suena súper light y fácil, pero no hay una fórmula mágica que uno diga, un SMED se demora 6 meses, otro un mes, otro un año. Depende de muchas cosas. Puede que uno ya defina el cambio de referencia y diga, no, ese cambio de referencia cayó en la noche, no hay nadie que venga a grabar. Entonces ahí pueden estar como los tiempos oscilando. La clave para mí es agilizar la ejecución de las mejoras, porque en medio de todo, aunque el análisis del video sea dispendioso, puede ser rápido a comparación de lo que se lleva ya a ejecutar todas esas ideas. Y estos son pues los pasos de cómo hacer SMET. Genial, Melissa. Súper sencillo, súper claro. Como verán, como dice Melissa, no es algo tampoco es algo de 3 días, Sí, pero tampoco no sabemos el tiempo, todo depende de la complejidad. No es lo mismo con una prensa de 100 toneladas que una de 5. Entonces, hay muchas cuestiones ahí. Habrá temas eso. técnicos, dependerá del tipo de empresa, de lo que hace, de lo dedicado, de la maquinaria. O sea, hay muchas cosas, pero súper bien. Entonces, la clave de esto, lo que vemos aquí, como dice, es que esto es aplicable para todo tipo de empresa, igual como decíamos. Y bueno, dependerá mucho de lo que tú quieras igual lograr, ¿no? Como dices tú, ese enfoque es la clave en el tema de mejora continua. No querer abarcar mucho de golpe, sino realmente, como dices tú, en este caso, ver la frecuencia, el tiempo, si es un producto de temporada, si es un producto nuevo. Entonces, saber si enfocarse muy bien para no desperdiciar prácticamente recursos en esa parte. Hey, Melissa, Exacto. genial. Con eso terminamos la segunda cápsula. Como verán, llevamos la primera, que es el SMED, segundo, que es pasos. Y en la tercera, vamos a ver un caso de éxito ya de cómo es este día, ya esa aplicación del SMED y algunos tips en esa parte. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.